la nación. La corrupción política es lo que ha dado al traste con todo. Es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica. Esta corrupción es lo que más ha generado desigualdad en nuestro país. Y esto es lo que está hundiendo a México. Por eso precisamente también es que estamos padeciendo más de la cuenta ante el derrumbe del modelo económico neoliberal. Todo esto que desgraciadamente está pasando lo advertimos desde la campaña por la presidencia de la República. Dijimos una y otra vez que había que cambiar la política económica neoliberal, que había que abolir los privilegios y cortar de tajo con la corrupción imperante. Dijimos que el principal objetivo del gobierno debía ser impulsar las actividades productivas, crear empleos y garantizar el bienestar del pueblo. Sin embargo, después del fraude, después de que nos robaron la presidencia de la República, este grupo, y esa es la realidad, ha seguido dominando. A pesar del rotundo fracaso de las políticas neoliberales y del daño que están causando a la mayoría del pueblo y a la nación, siguen aferrados a lo mismo y no están dispuestos a ceder en nada, aunque terminen de destruir a México. No quieren aceptar el hecho de que procurar el acaparamiento económico de unos pocos con el sacrificio y la miseria de otros muchos no solo produce una monstruosa desigualdad económica y social, sino que desata la inseguridad y la violencia, como lo estamos padeciendo. Además, esa voracidad también lleva a la ingobernabilidad política. Por esta razón es que millones de mexicanos hemos decidido seguir luchando hasta lograr la transformación de la vida pública de México y establecer una nueva economía, una nueva forma de hacer política y una nueva convivencia social más justa, más igualitaria y más humana. Y tenemos como objetivo defender al pueblo y defender al patrimonio nacional. En este marco entendemos que la lucha por la defensa de la economía popular está estrechamente vinculada a la defensa del petróleo. Tengamos presente que por la devaluación del peso y la actual crisis económica y financiera, ya los mexicanos han perdido el 25% de sus ingresos y de sus bienes en estos 2 meses. Tenemos que luchar para que se frene de inmediato este deterioro, porque desgraciadamente todo indica que las cosas van a empeorar. No podemos cruzarnos de brazos, no podemos aceptar pasivamente que, como ya lo están haciendo, con el uso de las reservas internacionales del país, se utilice al Estado solo para rescatar a los de arriba. Tampoco podemos permitir que se recurra de nuevo a organismos financieros internacionales, al Fondo Monetario Internacional, para aplicar las recetas de siempre que una y otra vez han fracasado. Se trata de establecer un manejo de la crisis aplicando ya, porque así lo ameritan las circunstancias, un modelo propio que tenga como elementos fundamentales lo siguiente. 1, evitar despidos de trabajadores y un mayor desempleo. Para este propósito, cualquier apoyo de crédito que otorgue el gobierno a las empresas debe estar condicionado a que no despidan trabajadores. Asimismo, es urgente que se lleve a cabo un programa de construcción de obras públicas para reactivar la economía y generar empleos. 2, se debe establecer
el congelamiento de precios de los alimentos, de impuestos y de servicios, y se debe lograr la reducción del costo de los energéticos. Vamos a luchar para que se congelen los precios de la tortilla, el pan, agua, leche, huevo, frijol, lenteja, arroz, aceite, carne de res, carne de cerdo, pollo, café, azúcar, pastas para sopa, teléfono, transporte público, medicamentos, renta de viviendas, colegiaturas, predial y peajes de carretera. Todos estos alimentos, bienes, servicios han aumentado en promedio 100%. Inclusive vamos a luchar para que bajen de inmediato los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica. Van 24 aumentos a la gasolina en este año. Y estos aumentos se tratan de justificar diciendo que estaba muy alto el precio del petróleo en el mercado internacional. Ahora que ha bajado el precio del petróleo, tiene que bajar de inmediato el precio de la gasolina, del gas, de la luz y del diésel. 3. Vamos a exigir que el Estado intervenga de inmediato para frenar la caída de los ahorros o de los fondos de pensiones de los trabajadores, que de forma irresponsable también por las políticas privatizadoras, estos fondos que significan el patrimonio de millones de mexicanos, se colocaron en las bolsas de valores y con el derrumbe financiero han perdido en los últimos días del 20 al 30% de su valor. 4. Demandamos que aumente el presupuesto destinado al campo, que se establezcan precios de garantía y subsidios al fertilizante y a otros insumos. Debe garantizarse en estas circunstancias de crisis la autosuficiencia alimentaria. Esto implica también un cambio, un viraje, ya no apostar a estar comprando los alimentos en el extranjero. Hay que apoyar a los productores, a ejidatarios, a pequeños propietarios, para lograr la autosuficiencia alimentaria y crear una reserva, cuando menos, de granos básicos. 5. Debe establecerse el estado de bienestar. Hay que otorgar becas a todos los estudiantes de preparatoria del país. Hay que darle un trato especial a los jóvenes. Se les han cerrado las puertas, no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Hay que aumentar el presupuesto a todas las universidades públicas. No deben de haber rechazados. Todos los jóvenes que están en posibilidad, en edad de estudiar, tienen que tener acceso a la educación y no debe de importar la condición económica o social de los padres. El Estado tiene que garantizar la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Se deben entregar pensiones alimentarias a todos los adultos mayores del país. Tiene que haber apoyos a madres solteras, becas para personas con discapacidad. Se debe garantizar en esta situación difícil la atención médica y los medicamentos gratuitos a quienes no cuentan con seguridad social. Deben devolverse los ahorros a los exbraceros y debe cancelarse la llamada alianza educativa que agrede al sector magisterial. ¿Y por qué propongo este tema ante ustedes? Porque en esta Cámara de Diputados tienen la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto público. Esa solo es una facultad de esta Cámara de Diputados, aprobar el presupuesto público.